Mateo capítulo 16. Algunos de los fariseos y de los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa y le dijeron: «Queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado». Pero Jesús les dijo: «Cuando ustedes miran el cielo por la tarde y está rojo, dicen: va a ser buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen: hoy va a ser mal tiempo». Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer, pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús los dejó y se fue. Jesús y sus discípulos cruzaron al otro lado del lago de Galilea, pero los discípulos se olvidaron de llevar pan. Y Jesús les dijo: «Miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos». Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: «Seguramente Jesús dijo eso porque no trajimos pan». Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: «Qué poco confían en Dios. ¿Por qué se preocupan por no tener pan? Entiendan bien lo que les quiero decir. ¿O ya se olvidaron de aquella vez cuando alimenté a 5,000 hombres con 5 panes nada más? ¿Ya se olvidaron de las canastas que llenaron con los pedazos que sobraron? ¿Ya no recuerdan que también alimenté a otros 4,000 con solo 7 panes y que ustedes llenaron muchas canastas? ¿No entienden que yo no estaba hablando de pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se pone en la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre?». Los discípulos contestaron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas». Entonces Jesús les preguntó: «¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy?». Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida». Jesús le dijo: «Bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá». Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar: «Tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré». Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: «Eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita». Jesús se volvió y le dijo: «Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca». Luego Jesús les dijo a sus discípulos: «Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles, para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar». Capítulo 17. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos.
Frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué los maestros de la ley dicen que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió: Eso es verdad. Elías viene primero para prepararlo todo. Sin embargo, les aseguro que Elías ya vino, pero la gente no lo reconoció y lo trataron como quisieron. A mí, el Hijo del Hombre, también me tratarán así y sufriré mucho. Los 3 discípulos entendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de terribles ataques. Muchas veces cuando le da un ataque cae al fuego o al agua. Lo traje para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido hacerlo. Jesús contestó: Ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y lo obligó a salir. El muchacho quedó sano. Poco después los discípulos llamaron a Jesús aparte y le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Jesús les respondió: Porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos: Mis enemigos me van a traicionar y me matarán, pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al tercer día. Al oír eso, los discípulos se pusieron muy tristes. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿Paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: Sí, lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: Dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: A los extranjeros. Jesús dijo: Entonces, los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo.